Y Mainaya, Guatemala, allí Kaichi, Quechua, Cochaman. Hola, hola, ¿qué tal? Todos sean bienvenidos nuevamente a Quechua Cocha. Kunampi, Cacharparikunamanta y Acharizunchi. Hoy estaremos aprendiendo las despedidas. Cacharparicuna, ¿qué eso significa? Y Cacharparicuna tía. Hinapis y Acharizunchi hasta Mosoximikunata. En Quechua tenemos las despedidas principales, los más usuales. Para ello estaremos aprendiendo algunas palabras y luego veremos cómo se forman las despedidas. Tincuna. Tincuna quiere decir encuentro, volverse a ver. Aya es mañana. La siguiente palabra que tenemos es mincha. Pasado mañana. Huaspunchay, ¿se acuerdan de alguien Punchay? Yo creo, otro día. Y por último tenemos Huascuti. Para las despedidas siempre vamos a utilizar el sufijo kama. Kama, y esto significa hasta. Si combinamos el tincuna con el kama, ¿se acuerdan que era el tincuna? Era encuentro. Entonces, como despedida sería hasta otro encuentro. Hasta otro encuentro. Recordarles que en quechua no tenemos nosotros un adiós, por ejemplo, un chao. El que más utilizaríamos es tincuna kama, hasta otro encuentro, hasta que nos volvamos a encontrar, porque en nuestra cosmovisión sabemos que en alguna otra oportunidad nos vamos a volver a encontrar, bien en esta vida o en la otra vida. Entonces no hay adiós en quechua. Sería tincuna kama, hasta que nos encontremos de nuevo, hasta que nos volvamos a encontrar, hasta otro encuentro. Kaya, ¿se acuerdan que era kaya? Era mañana, y si combinamos con el kama, kaya kama, sería hasta mañana. Ahí ya tenemos dos despedidas, tincuna kama y kaya kama. Sucesivamente vamos a ir combinando cada una de estas palabras con el sufijo kama, para que se vuelva despedida, para que sea una despedida. Mincha era pasado mañana y el kama es hasta. Hasta pasado mañana. Muy bien, podemos ir repasando también, podemos ir pronunciando. Mincha kama, hasta pasado mañana. Puncha y kama. Vamos a seguir trabajando con hasta. Puncha y era día, ¿no ve? Waj era otro. Hasta otro día. Okay. Y tenemos la siguiente despedida. Wajkuti kama. Continuamos con el hasta. Kuti wajkuti es hasta otra oportunidad. Hasta otra ocasión también podría ser. También podría ser hasta otra ocasión. O hasta otra oportunidad. Ahí tenemos 5 despedidas que son usuales. Tincuna kama. Aya kama. Mincha kama. Waj Punchay kama. Estamos revisando que se utiliza el kama para las despedidas. Ahí hemos visto que hemos combinado con el kama. Muy bien, vamos a ir continuando con algunas despedidas más. Chisi, ¿se acuerdan? De no. Jepanquilla el otro mes. Jepanguata el próximo año. Ganchichau sería semana. Y hemos revisado, ¿se acuerdan qué sufijo teníamos que combinar? A todos tenía que poner el kama para que sea despedida, para que se vuelva en alguna despedida, no se olvide. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Chisi, hemos dicho noche, como despedida va a ser hasta la noche. Chisikama, hasta la noche. La siguiente sería Jepanquillakama, hasta el otro mes o hasta el próximo mes. Y el otro, que la siguiente despedida, que es Jepan Watakama. Nuevamente vamos a tener hasta con el kama, hasta el otro año o hasta el próximo año. Y Ganchichau kama. Ganchichau hemos dicho que era semana. Hasta la otra semana, hasta la próxima semana, hasta la siguiente semana también podría ser. Hasta la otra semana. También podríamos utilizar aquí Jepan Ganchichau kama, igual que hemos ido revisando. O Ganchichau kama directamente. Repasaremos rapidito. Hasta la noche era Chisikama. Y la siguiente despedida era Jepan Killakama, Jepan Watakama. Y el último, Ganchichau kama. Con las despedidas también podríamos utilizar los días de la semana. Tenemos el primer día de la semana, que sería Quillachao. Lunes, Atichao, sería martes. Goyurchao, miércoles. Illapachao, jueves. Viernes, en quechua se dice Chascachao. Sábado, Cuichichao. Domingo es fácil, Intichao. Ahí tenemos los días de la semana. Para repasar, teníamos Atichao, era martes. Illapachao, jueves. Quillachao, que es el más fácil, lunes. Goyurchao sería miércoles. Miércoles. Chascachao, viernes.
Kuichichao, sábado. Y por último tenemos Intichao, que es domingo. Ahí tenemos los días de la semana también. Podemos utilizarlo como despedida. Para eso, ¿qué teníamos que agregar? Estoy segura que se acuerda. Para esto tengo que agregar un sufijo, que era kama. Si combinamos el, digamos, lunes con kama, Killachau kama va a ser hasta el lunes o hasta el día lunes. Killachau kama, aquí vamos a anotar su significado de uno de ellos para que no se olvide. Hasta el lunes. Ahí está una despedida. Igual, si combinaríamos Askachau kama, ¿qué sería? Hasta el Chascachao, ¿qué día era? ¿Se acuerdan? Viernes. Muy bien. Y si combinamos Intichaucama, va a ser hasta el domingo. Y tenemos, no sé, Atichaucama. Si ponemos Atichaucama, va a ser hasta el martes. También podemos utilizar los días de la semana en las despedidas. Illapachaucama, hasta el jueves. Para eso, no se olviden que vamos a utilizar el sufijo kama para las despedidas. Muy bien, en esta sesión hemos aprendido las despedidas. Espero que lo pongan ya en práctica para seguir aprendiendo nuestro quechua. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Tinkuna kama.